Hola chicos, les saluda la profesora Erika Alcalá, docente especialista en el área de física. En este tercer contenido vamos a desarrollar el tema de lo que es la corriente eléctrica. Y dicho contenido estará dirigido a los estudiantes de quinto año, secciones A y B. En este contenido estudiaremos las cargas eléctricas en movimiento, es decir, veremos qué es la electrodinámica, que no es más que esa parte de la física encargada del estudio de las cargas eléctricas en movimiento. Pero específicamente nos vamos a concentrar en lo que es la corriente eléctrica, que es ese movimiento ordenado y permanente de las cargas eléctricas en un conductor, obviamente bajo la influencia de un campo eléctrico. La corriente eléctrica es de gran importancia y utilidad por el conjunto de efectos que produce en los conductores por los cuales atraviesa y los alrededores. Es decir, entre esos efectos tenemos lo que es el efecto térmico, un efecto químico, efecto magnético, efecto lumínico y un efecto fisiológico. Por otra parte, definiremos que la intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa por una sección transversal de un conductor en una unidad de tiempo. Y de acuerdo a las magnitudes que están inmersas en lo que es la intensidad de la corriente eléctrica, las unidades en la cual la intensidad de la corriente eléctrica va a ir expresada es en las unidades de ampere. Cuando hablamos de la parte de lo que es la corriente eléctrica, no podemos dejar de mencionar lo que es una corriente continua, que es aquella en la cual las cargas eléctricas dentro de un conductor se desplazan en un solo sentido. Y la corriente alterna es aquella cuyas cargas eléctricas dentro del conductor circulan en uno u otro sentido, trayendo como consecuencia que la corriente cambie constantemente de sentido. Cabe resaltar que la corriente que llega a nuestros hogares a través del tendido eléctrico es una corriente alterna. Este tipo de corriente alterna puede ser transformada en corriente continua si hacemos uso o haciendo uso de unos dispositivos llamados rectificadores, que tienen como función convertir la corriente alterna en corriente rectificadora. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, sin duda alguna, hay una parte muy importante que es la parte de la conductividad eléctrica de todos aquellos materiales que son conductores, materiales semiconductores y los materiales aisladores o materiales dieléctricos. Aparte de eso, debemos de tomar en cuenta una parte importantísima como es la resistencia eléctrica y la resistividad eléctrica propia de cada material conductor de lo que es las cargas eléctricas. Cuando llegamos a la parte de lo que son los ejemplos de la corriente eléctrica, tenemos este primer ejercicio que dice: por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombs de carga eléctrica en un tiempo de 4 segundos y nos piden calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de cargas eléctricas, es decir, de iones o electrones. En el caso particular de un material metálico, como en este caso que es alambre, los electrones son los que toman parte principal en la corriente. Es decir, que la corriente eléctrica o la intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por un conductor en una unidad de tiempo. Entonces, al revisar los datos que nos está proporcionando el ejercicio, revisamos que nos están dando el valor de la carga eléctrica que atraviesa ese alambre y nos están dando el tiempo específico en que esa carga atraviesa lo que es el material conductor. Y nos están pidiendo calcular la intensidad eléctrica. Es decir, que con estos datos que nos está proporcionando el ejercicio, podemos aplicar la siguiente ecuación, donde la intensidad de la corriente eléctrica va a ser igual a la carga eléctrica dividido entre el tiempo
que dura en atravesar la carga, ese material conductor. Entonces, como tenemos cada uno de los valores, podemos sustituirlos en dicha ecuación, quedándonos que la intensidad de la carga va a ser igual a 10 coulomb, porque es el valor de la carga que nos están dando desde un principio en el ejercicio, y el tiempo en que dura para atravesar ese material conductor, que son 4 segundos. Es decir, que la intensidad de la corriente eléctrica será de 2.5 amperios. Cuando estamos en la parte de corriente eléctrica, no podemos dejar de mencionar lo que es la resistencia eléctrica y la resistividad específica que posee cada conductor eléctrico. Para ejemplificar esa parte tenemos el siguiente ejercicio. Un material conductor de 800 metros de longitud tiene una resistencia eléctrica de 40 ohms y una sección de 2 milímetros. Calcular el valor de su resistencia específica. Recordemos que la resistencia eléctrica es esa oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor en un circuito eléctrico. Y que la resistencia específica o resistividad es la resistencia que posee un material conductor cuya longitud y sección o área serán en las unidades de longitud y sección y se identifica con la letra griega ρ. Entonces, identificando cada uno de los datos que nos proporciona el ejercicio, tenemos que la longitud es de 800 metros, la resistencia eléctrica es de 40 ohms y la sección o el área la sección porque estamos hablando de un material semicircular, sería de 2 milímetros. Y nos mandan a calcular la resistividad o la resistencia específica de ese material. Con estos datos que tenemos podemos aplicar la ecuación de resistencia eléctrica, que es igual a la resistividad específica multiplicada por la longitud del material, en este caso un material conductor, es decir, un alambre, y dividido por su sección que viene representado por la letra S. Pero como nosotros no vamos a calcular la resistencia eléctrica porque ya fue proporcionada, ni vamos a calcular la sección, ni vamos a calcular la longitud porque ya tenemos cada uno de estos valores, nuestra incógnita es calcular la resistencia específica del material, que es la letra ρ. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar la letra ρ, quedándonos que ρ va a ser igual a la resistencia por la sección dividido entre la longitud. Entonces, sustituyendo cada uno de estos valores en la ecuación que logramos despejar, tenemos que la resistencia tiene un valor de 40 ohms, que la sección tiene un valor de 2 milímetros cuadrados y que la longitud, como nos indicaron, es de 800 metros. Entonces, al hacer la multiplicación en la parte superior y luego la división con el denominador, nos quedaría que ρ es igual a 0,1 ohm por milímetros cuadrados sobre metro. Este resultado nos indica que es una resistencia específica y significa que el material eléctrico conductor, es decir, el alambre, tiene una longitud de 800 metros y una sección de 2 milímetros cuadrados, tiene una resistencia de 0,1 ohm por metros cuadrados divididos entre las unidades de metro. Es decir, una oposición a la corriente eléctrica de este valor.